Jóvenes, un gusto de saludarlos. En esta oportunidad, momentáneamente nosotros estamos haciendo un reemplazo de las clases que le corresponde a la profesora Flor Silva en este tema de los hidróxidos. Muy bien. Primero algo de teoría. ¿Qué son los hidróxidos? Son compuestos ternarios que resultan de la reacción de un óxido básico con el agua. Tienen la característica fundamental de contener el grupo funcional, OH. ¿Dónde los encontramos? Los hidróxidos, también llamados álcalis o bases, son muy importantes en nuestra vida diaria, ya que son utilizados para la fabricación de jabones, lejía, desinfectantes, crema para manos, etc. Bien, hay muchos productos, ¿no?, que tienen los hidróxidos. Ahí tienes el jabón, insecticidas, productos de limpieza, crema de manos y muchos productos más. Mira cómo se forman los hidróxidos. Se forman por la unión de los siguientes compuestos. Un metal, ¿no?, con su grado de oxidación, su valencia, y el OH. ¿Cómo se nombran los hidróxidos? Bueno, los hidróxidos se nombran según el tipo de nomenclatura. En la nomenclatura IUPAC, es decir, empleando los prefijos mono, di, tri, tetra, etcétera, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos esta manera. Por ejemplo, el aluminio, que está conectado con el OH, 3. Entonces, ¿cómo se mencionaría en la nomenclatura IUPAC? Tri, porque se le pone el prefijo según la cantidad de hidróxidos. Trihidróxido de aluminio, ¿no? Miren el calcio, que está intercambiado la valencia con el OH, ¿no? Por eso tiene 2. Entonces, ¿cómo se le menciona? Como dihidróxido de calcio. Vamos a ver otras formas de mencionar en las otras nomenclaturas. Pero acá te volvemos a decir, ¿no? La fórmula general de los hidróxidos es del siguiente tipo. Tienes aquí el X, que representa a cualquier elemento metálico, ¿no?, o grupo catiónico. Y el OH, que es la parte que representa los hidróxidos, ¿no? El OH, mira, es un anión poliatómico cuya carga global es de -1. Entonces, esa es la fórmula general para nombrar un hidróxido. En general, la forma cómo se puede formular los hidróxidos y cómo se nombran son las siguientes. Mira, en la nomenclatura tradicional, esta nomenclatura comienza con la palabra hidróxido, seguido del elemento, siempre teniendo en cuenta la valencia con la que actúa, ¿no es cierto? Esa es en la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura de Stock, en esta nomenclatura se comienza con la palabra hidróxido, seguido del elemento metálico, en donde la valencia del mismo se expresará con números romanos y entre paréntesis, ¿no? Esa es la nomenclatura Stock. La nomenclatura sistemática, que es justamente la nomenclatura IUPAC, se te ponen los prefijos numéricos, como ya hemos visto, ¿no?, a la palabra hidróxido. Pero mejor vamos a ver esto mediante ejemplos para que tú tengas la claridad de cómo mencionar los hidróxidos con su diferente tipo de nomenclatura. Aquí lo podemos ver con una mayor claridad. Fíjate, por ejemplo, en la fórmula del compuesto magnesio, y tienes OH2, ¿no?, por la valencia del magnesio. En la nomenclatura tradicional se dice hidróxido magnésico, porque tenemos la terminación de la mayor valencia, por eso tienes ICO. En el stock, ¿cómo se le pone? Dijimos dentro de paréntesis con números romanos, hidróxido de magnesio 2. En la nomenclatura stock y la nomenclatura tradicional siempre tiene la palabra hidróxido al comienzo. En la sistemática, en cambio, se antepone a la palabra hidróxido el prefijo que le ponemos según la cantidad numérica del OH. Por ejemplo, aquí, como tenemos el OH 2 veces, se le dice dihidróxido de magnesio. A ver, veamos en el ejemplo del oro. Tenemos el hidróxido auroso, porque estamos utilizando la menor valencia, ¿no? Eso estoy refiriéndome a la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura stock se dice hidróxido de oro, 1, porque se le pone dentro del paréntesis y con romanos la valencia que se le utiliza. Y en la sistemática es
monohidróxido de oro, porque se antepone el prefijo numérico de que conlleva el hidróxido. Podemos ver aquí también para la otra valencia del oro, porque la valencia del oro es 1,3, ¿no? Su estado de oxidación. Entonces tenemos lo siguiente. Acá dice AuOH3. ¿Cómo se le menciona en la tradicional? Hidróxido áurico, por la terminación de la mayor valencia. En la nomenclatura stock se dice hidróxido de oro 3, en romanos, ¿no? Y en la sistemática, trihidróxido de oro, ¿no? Vamos a ver los siguientes ejemplos. Mira, en el circonio, que tiene su valencia 2, en la nomenclatura tradicional se dice hidróxido hipocirconioso, puesto que estamos utilizando la menor valencia, ¿no? En el caso de la nomenclatura stock se dice hidróxido de circonio 2, por ser la valencia que se utiliza. En la sistemática o UPAC es dihidróxido de circonio. Bueno, no te olvides que esta sistemática se refiere a la nomenclatura UPAC. Le vamos a añadir el nombre aquí, ¿ya? UPAC. Muy bien, continuamos. Entonces acá por ejemplo, tenemos en el vanadio. En el vanadio estamos utilizando aquí la valencia mayor, que es 5. Entonces le vamos a llamar hidróxido pervanádico, puesto que estamos utilizando la mayor de las valencias, ¿no es cierto? En el caso de la nomenclatura stock se dice hidróxido de vanadio 5, en romanos obviamente. Y en la nomenclatura sistemática o UPAC, que se utiliza el prefijo, se le dice pentahidróxido de vanadio. Siempre delante de la palabra hidróxido se utiliza el prefijo numérico. No, vamos con el plomo, que tiene como valencias 2 o 4, ¿no? Pero en esta oportunidad vamos a utilizar la mayor. Entonces sería Pb del plomo o H4. En la tradicional se le dice hidróxido plúmbico, por ser la valencia mayor de las dos. En el caso de la nomenclatura stock es hidróxido de plomo 4, ¿no? Con romanos. Y en la nomenclatura sistemática o UPAC se le dice tetra, que significa el prefijo de 4, ¿no? Tetrahidróxido de plomo, de esa manera. Bueno, reafirmando este conocimiento, vamos a poner algunos ejemplos. Primero, por ejemplo, en la nomenclatura UPAC. Si yo tengo como ejemplo, le voy a poner acá número 1, el sodio, que tiene su estado de oxidación más 1, y voy a juntarlo con el OH, que tiene su estado de oxidación menos 1. El resultado sería NaOH. Hay que tomar en cuenta que solamente en los metales que tienen un estado de oxidación más 1, entonces se puede excluir el paréntesis y no habría la necesidad de colocarle el paréntesis. Entonces el radical hidroxilo le he quitado el paréntesis y ahora esto se mencionaría como el monohidróxido de sodio. De esta manera. De la misma forma, si tuviera, por ejemplo, el bario, que tiene su estado de oxidación más 2, voy a unir con el radical hidroxilo con menos 1, pues entonces tendría lo siguiente. El bario, y acá le tengo que poner el OH 2. La manera de mencionar esto sería dihidróxido de bario. Bueno, en cambio en la nomenclatura tradicional tenemos, por ejemplo, que el aluminio, como un primer ejemplo que voy a colocar aquí, tiene como estado de oxidación único más 3. Entonces, cuando tiene una única terminación, entonces nosotros le vamos a considerar el sufijo ico, ¿ya? Ese es cuando tienen un único valor.
Entonces, en este caso, el aluminio, si voy a juntar con el radical oxidrilo, que en este caso sería -1, el resultado tendríamos AlOH3. Y esto en la nomenclatura tradicional se menciona como hidróxido alumínico. ¿Ya? Sin embargo, podemos tener otros elementos, como el cobre, que tiene estado de oxidación, bueno, el +1 y el +2. Esto quiere decir que cuando utilicemos el +1, se tendrá que decir la terminación oso. Y cuando utilizamos el +2, se tendrá que decir la terminación ico, ¿no? Y hacemos esa diferencia. Por lo tanto, cuando vamos a utilizar, voy a ponerle aquí los dos ejemplos, ¿ya? El +1 o el +2. Y vamos a ponerle con el radical del hidróxido. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Acá hay una pequeña variación. Aquí nosotros ya sabemos que como tiene el estado de oxidación 1, cuando es 1, entonces el radical, no hay necesidad de colocarle, en este caso, el radical dentro del paréntesis. Podemos colocarlo directamente así, ¿no? Pero en cambio, cuando tenemos un estado de oxidación distinto, sí cabe la necesidad de colocarle con su paréntesis. En el primer ejemplo, nosotros tendríamos que decir que este es el hidróxido cuproso. Y en el último tendríamos el hidróxido, con la terminación tendríamos que decirle cúprico, ¿no? Bien, entonces ahora sí, en base a estos ejemplos, tú vas a realizar los ejercicios que te corresponden. Muchas gracias.